cuando pasaba el efecto de estar en mi casa ya no tenía amigos, la plata no estaba, tanta la dependencia de esa sustancia que vos, sabiendo aún que vas a pelear con tu mamá, con tu novia, con tu esposa, lo mismo vos vas y pedís. Martina tiene 10 años y estoy recomponiendo yo mi relación con ella, porque los primeros años de su vida yo no estuve. Todo el oro del mundo no va a alcanzar para hacerle un monumento a mi esposa. Hoy yo estoy vivo por ella. Hoy vamos a hablar de un tema difícil de abordar que nos atraviesa a todos, en mayor o menor medida. Toda la humanidad está expuesta a este flagelo que tiene que ver con las adicciones. Y para hablar de este tema tan delicado, invité a una persona que puntualmente tenía una situación de consumo problemático con la cocaína. Hoy elige hablar en Chimichurri y elige contarnos cómo fue su experiencia con la droga, obviamente, contarnos también cómo logró salir de ese lugar oscuro en el que él estaba y llevar a través de este canal un mensaje esperanzador de que sí se puede empezar de nuevo. Bueno, bienvenido, Elio, a Chimichurri. Qué placer tenerte acá conmigo. La verdad es que te voy a confesar, estaba nerviosa antes de preguntarte si me ibas a dar esta entrevista, esta charla conmigo, porque no sabía si verdaderamente te ibas a animar a hablar de este tema, que verdaderamente siento que nos atraviesa a todos. Quien no tiene un amigo, quien no tiene un vecino, un familiar, alguien que haya atravesado una situación de consumo problemático de cualquier tipo de sustancia. Y bueno, la verdad es que me interesa mucho comunicar, difundir, hablar de lo que pasa, ¿no?, en la vida de una persona que atraviesa esa situación. Bueno, antes que nada agradecerte, Coti, felicitarte por Chimichurri, la verdad que está bueno, esta nueva forma de comunicar, creo que llega más incluso a por ahí un formato ya muy estructurado. La gente no es que se aburre, pero ya cuando saben lo que van a ver, automáticamente te cambian, así que felicitarte. Y con respecto a los consumos problemáticos, me parece que es necesario que hablemos, ¿no? Sería egoísta si no cuento, sería egoísta si no hablamos de que se puede salir. Por ahí muchas veces quienes venimos del palo de la comunicación hablamos mucho de la droga en sí, le damos mucha difusión al narcotráfico, al consumo, pero no hablamos de que se puede, no hablamos, no contamos, no mostramos de que se puede salir. Entonces, creo que en estos tiempos es necesario, y vuelvo a lo que te decía al principio, sería egoísta no contar de dónde, en mi caso, de dónde Dios me sacó. Ujú. En tu caso, vos empezaste a consumir cocaína puntualmente. Sí. ¿Por curiosidad, por presión del entorno, por una cuestión de escapar de algo? ¿Por qué? Bueno, yo empiezo a consumir, yo estaba en el ejército, me acuerdo bien el día, incluso era un miércoles, yo al otro día entraba de guardia, y en el lugar en donde estaba me sentía cómodo. Estábamos comiendo asado, estábamos compartiendo con gente con la que me sentía cómoda. Y al otro día trabajaba temprano y era el único que tenía, uno de los pocos que tenía dinero ahí, que estaba pagando la cerveza, que estaba pagando el asado. Eras vos. Era yo. Y tipo 1 de la mañana digo, bueno, me voy. Y uno de los que estaba ahí me dice, vení, Elio, vení, vení, vení. ¿Qué pasó? Vení, vení. Tomá, me dice. Y uno probó, yo probé. Sí, por eso te digo, quizás por Curiosidad, curiosidad. Y cuando probé me sentí Superman. Antes de seguir con esta charla, quiero agradecer a las marcas que auspician y acompañan Chimichurri, agradecer a Sabor y Aroma, agradecer a los amigos de Coffee, mi cafetería preferida en la ciudad de Formosa, y también a Leonata, que me viste en cada oportunidad. Yo era una persona que me costaba siempre
hablar, entablar alguna conversación, siempre una persona tímida. ¿En serio? Sí, 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 ¿En sí. serio? Porque yo te conozco desde que hablás hasta por las cosas. Sí. Pero bueno, yo creo que todo eso fue despertando después con el tiempo a lo que uno es ahora. Mira. Pero no digo que la droga haya sido, te despertó para que hoy seas una persona que hablas mucho, verborrágica, etcétera, etcétera. No, no estoy diciendo eso. La droga, la sustancia, la cocaína hizo en mí en ese momento que me desinhiba, ¿no? Por ahí me gustaba una chica, yo no sabía cómo afrontar la situación, la cocaína me hacía hablar, Mira. me sentía Superman, pero a las 3 horas cuando pasó el efecto de ser Superman, yo quería volver a sentirme así. Claro. Y pasaron 10 años de ese momento, de la primera noche del miércoles antes de ir a trabajar, a los 10 años que siguieron después de un infierno muy triste, ¿no? Porque uno al principio parece algo divertido, parece algo lindo, uno sale, te vuelvo a repetir, una persona que no hablaba, pero me iba al boliche, hablaba con todos, era el amigo de todos, pero también me da cuenta que cuando pasaba el efecto y estaba en mi casa ya no tenía amigos, la plata no estaba, estaba solo, con dolor de cabeza, ya no tenía un peso para almorzar, ya no tenía un peso para pagar el saldo para el teléfono, ya no tenía, ¿no? Y no había amistades. Hasta que volvía la plata, aparecía la cocaína y aparecían las amistades, Qué loco. los amigos, las amigas, el vehículo, el boliche, el after, las luces, todo ese falso placer, ese placer momentáneo que vos decís, wow, estoy con la chica de mis sueños, estoy con los amigos que quiero, estoy como quiero estar. Sí. Y cuando se termina, estamos mal, nos encontramos con nosotros mismos, no toleramos lo que somos, no nos bancamos a quien aparece cuando la sustancia desaparece, que somos personas tristes, que somos personas que no podemos afrontar la realidad, somos personas que no podemos afrontar los problemas, somos personas que no podemos bancarnos a nosotros mismos las cosas que nos pasan y entonces nos empezamos a evadir. Primero empiezan los placeres, después ya aparece la evasión de uno mismo y después aparece la dependencia, Claro. en donde vos sabés que cómo vas a terminar, pero es tanta la dependencia de esa sustancia que vos sabiendo aún que vas a pelear con tu mamá, que vas a pelear con tu novia, con tu esposa, que tus hijos te van a reclamar por qué tenés esa cara, lo mismo vos vas y pedís, vos vas y compras. En mi caso me traían, era mucho más sencillo, mucho más fácil. Yo era una persona que laboralmente siempre me fue bien, no llegué, no tenía la necesidad de meterme en ningún lugar peligroso, me traían a mi casa. Era fácil. Era Fácil muy acceso. fácil. Y como era muy fácil, era aún más fácil seguir enterrándome, porque quizás, no sé, capaz si me costaba conseguir o me iba al lugar en donde tenía que comprar y no estaba, quizás 1 o 2 días no iba a consumir, Claro. pero yo levantaba el teléfono y me traían. Entonces era consciente de cómo me iba matando. Vos hablabas de evasión. Sí. ¿Con quiénes puntualmente? Bueno, retomemos la primera etapa esa en que una persona que trabajaba, ¿era tu amigo el que te convió por Era una persona que estaba ahí. No. Era una persona que Sí, estaba sí, ahí. sí, Bueno, bueno, vos te sí. dio la curiosidad. Sí. ¿Cómo continúan esos primeros años de consumo? O sea, fue acrecentándose la necesidad de consumo? ¿Cuántas veces por semana, recordás? Yo los primeros ¿Cuántas veces por día? 3 años fueron de puro placer.
los primeros 3 años fueron de puro placer, un falso placer, ¿no? Sí. Porque terminaba la sustancia y yo estaba sin dinero, llorando, no haciéndome cargo. Pero los primeros años parecían una especie de placer, porque aparecía la sustancia, yo me acuerdo, viajaba, trabajaba, tenía un ingreso seguro, vivía con mi mamá, ¿no? Claro. No tenía otra responsabilidad con nadie más que conmigo, porque en la casa de mi mamá siempre estaba la comida, se lavaba la ropa, estaba el aire, la calefacción, el agua caliente, el agua fría, en mayor o menor medida, pero siempre había, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Gastaba todo en droga. Ujú. Yo recuerdo, año 2001, 2002, yo trabajaba y cobraba 700 pesos. Te estoy hablando ya en la crisis. Muchísimo dinero, muchísimo dinero. Una bolsa de cocaína te salía 5 pesos, 10 pesos. Y era mucho dinero, y todo eso se iba en la droga. Así fueron los primeros 3 años. De un falso placer. ¿Solamente consumías inicialmente los fines de Consumí semana? los fines de semana para salir. Para salir. Porque la típica, el Sí. típico discurso de la persona adicta es, bueno, pero yo lo hago solamente los fines de Bueno, semana, sí, lo puedo totalmente. controlar. Totalmente. Ese es el típico discurso. Sí, ese es el típico discurso, que ahí entra la manipulación. Las personas adictas y las personas que son adictas son mentirosas, manipuladoras y victimistas. No, yo controlo, si los fines de semana no me hace nada. Aparte yo trabajo, de lunes a viernes yo trabajo. Esa es otra excusa. Yo trabajo, no falto al trabajo, Exactamente. llego bien al trabajo, únicamente los fines de semana. Únicamente los fines de semana. ¿Te pasaba así de desaparecer todo un fin de semana de tu círculo más íntimo? Sí, De tipo consumir y desaparecer durante 2 días, no contestarle el teléfono a nadie y que se preocupen por vos. Sí, hoy yo la entiendo a mi mamá cuando mi mamá me contaba que ella el viernes a la noche, cuando se acostaba y yo salía y escuchaba una ambulancia, escuchaba una sirena, se ponía mal. Hoy la entiendo, pero en ese momento uno no está consciente de lo que hace. Me pasaba así, y hoy uno recuerda y vos decís, wow, estaba en esa pieza con gente que ni conozco, estaba en ese lugar con gente que ni conozco, en donde supuestamente éramos todos amigos porque había una bandeja con cocaína y todos estábamos tomando, y Y todos éramos re cool. todos éramos los mejores y ya proyectábamos cosas, y fulano era fulano era un abogado, fulano era un contador, sultano era un militar, mengano era, no sé, un médico, y ya, cómo es la cabeza y cómo nos mentimos a nosotros Claro. mismos. Bueno, el contador decía, bueno, sí, podemos poner una empresa y generar recursos, una mentira, sí, y vos decís, wow, ahí estuve. Ujú. Eh, Y decías, son las características mentiroso Manipuladores y victimistas. y victimista. La víctima entra cuando... ¿Vos te sentías una víctima en ese momento? O sea, cuando claro. tu mamá por ahí te reclamaba, ¿por qué desapareciste? ¿Por qué no me contestaste? Pero Manny, yo trabajo. Quiero disfrutar, quiero salir, soy joven. A vos no te falta nada, yo acá aporto, yo colaboro. Claro. Yo quiero... Aparte vos sabés que yo soy responsable, vos siempre me educaste, mami, papi, que yo tenía que mirar a ambos lados de la calle para cruzar, en dónde me tenía que meter. Mentira, mentira. Eran excusas para no enfrentar la realidad. La realidad era que ya estaba entrando a la dependencia. La realidad era que era una persona cobarde, que no quería hacerme cargo de lo que me estaba pasando, que estaba empezando a depender de la sustancia. Y eso pasa, eso les pasa, eso nos pasa a quienes fuimos adictos. Al no querer hacernos cargo, entran estas características. La mentira, la manipulación y la victimización, la evasión. Ocultamos, no somos sinceros, mentimos. Cuando falta plata, porque después ya empieza a faltar plata. Elio, pagaste, no sé, pagaste la luz. ¿Pagaste la luz? No, porque... Y ahí empiezan las excusas, ¿no? No, porque no me depositaron, porque me vino un descuento. 2 meses el banco no me descontó, ahora entró un solo descuento y me sacó todo el sueldo, no cobré nada.
llegó un momento que me pasó a mí después de los 10 años que ya no tenía mentiras. Claro. Ya no sabía, ya no me salían las mentiras porque todas las mentiras las hice. A mi mamá fue la única que no la maté, ¿no? En el sentido, uno cuando está en esa condición y en esa situación, mata a un tío, mata a un primo, mata a un hermano. No me voy a trabajar por el velorio de mi hermano, por darte ejemplos, así, ¿no? Porque te llaman y preguntando, che, ¿por qué no te presentaste a trabajar? Claro. No, pasó esto, una desgracia. Mentira, te estás drogando. Te estás drogando. Eh, entonces, llegó un momento, en mi caso, Dios me cercó, ya no permitió que, ya no me salían, o sea, la gente, mi entorno no me creía, no me creía. Y ahí uno se vuelve una criatura y una carga para el entorno, porque tu esposa, en vez de ser tu esposa, pasa a ser tu mamá. Tu novia, en vez de ser tu novia, pasa a ser tu mamá, porque tiene que controlarte con quién te vas, Ay, qué haces, cuando suena el teléfono, quién te escribe, porque uno maneja el vocabulario, usa diferentes clases de palabras para pedir la droga. Y obviamente que vos como persona que consumía Sí. te enojaba con si Yo me sentía odiado o odiado, esposa, porque te sentís como inhalado, controlado. Pero ya era grande, si yo, mirá, llegué a tener 4 trabajos, en donde en esos 4 trabajos no cumplía horario, en donde ganaba mucho dinero. Y mi esposa cuando me controlaba, pero perla, yo decía, Claro. todo el dinero que yo traigo, ¿vos te pensás que voy a ser una persona tan irresponsable? Me contratan acá, me llaman acá, hago esto, lo otro. Mentira. O sea, ¿son compatibles el trabajo y la dependencia al consumo? ¿O no? ¿O qué pensás vos? No, el trabajo usamos para simular que al consumo lo podemos controlar. Vamos al trabajo, yo me acuerdo, tenía la oficina acá por Padre Patiño, me encerraba desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche para trabajar y consumía. Claro. Consumía. El trabajo es una excusa, es una salida, mejor dicho, a, a afrontar la realidad. Yo, el único momento que tenía libre, para así decirlo, era cuando me iba a trabajar, cuando me iba a la radio, cuando me iba a la oficina, y era el momento en donde supuestamente estaba haciendo algo y mi esposa me creía, ¿no? Entonces ahí entra esto, ¿no? No, mandé 10 cables, estuve escribiendo tantas notas, entrevisté a fulano, mengano, sultano, mentira, mentira. Porque me estaba drogando, porque ahí venía la persona que me traía y yo salía, entraba, mi turno era de 14 a 20 y yo a las 12 del mediodía estaba ya en la oficina, porque tampoco yo tenía un jefe, porque mi trabajo era hacer una nota, cargar en una cablera y mandar a Buenos Aires. Claro. No tenía alguien que me estaba controlando, no venía nadie. Entonces, hasta en eso, la total libertad. Y el trabajo siempre fue una excusa para salir a la calle y encontrarme con la persona que me vendía, encontrarme en tal esquina, ir por la mitad, salir de casa sin hablar con nadie, pero en la esquina ya estaba mandando mensajes pidiendo la sustancia. Claro. Es terrible y te repito, desde esa noche en donde fui Superman, pasaron 10 años, en donde me miré y me vi en una esquina de mi casa llorando con mi hija, con mi hijo que estaba llegando, con mi esposa que la estaba rompiendo y uno siempre preguntándose el por qué no. Y el por qué es que no supe en su momento cómo poner un límite a algo, cómo decir no a la segunda vez y cómo no hacerme cargo de las cosas que me estaban pasando. Lo que me pasaba a mí era esto, ¿no? Que era una persona solitaria, que era una persona triste, que era una persona que me costaba socializar, por una niñez también bastante fea, por una niñez también que no es una excusa, ¿no? Porque muchas veces por ahí también el enfermo quiere excusarse en las cosas feas que le pasaron, ¿no? Eso fue el detonante para que yo termine en esto.
Sí, eso fue quizás el detonante para que uno termine en eso, pero también Uno cuando llega... que Exactamente. a una determinada edad, más allá de las cosas que a uno le pasan y que pueden estar recontra duras, Sí, sí, sí. uno tiene Totalmente. la última decisión, Totalmente, totalmente. Y que no debe ser fácil, no, habiendo sí. pasado cosas en la Cosas infancia, traumáticas, ¿no? cosas traumáticas, sí. Yo siempre cuento cuando me voy a una escuela, cuando me voy a dar una charla, a una iglesia, cuando me invitan. Yo a los 5 años fui abusado, a los 10 años probé por primera vez el cigarrillo, a los 12 años ya estaba fumando, eh, y era una persona que siempre trataba de agradar. Si bien me costaba socializar, pero yo siempre quise y quería quedar bien con el otro. La maldita validación externa que a Exactamente, sí, sí, todos, sí, sí, porque a todos nos sí, pasa, sí, sí. Ese, de sentir, de validarnos a través del ojo de los demás y no a través del ojo de uno mismo. exactamente, y pasa eso de querer agradar al resto, Sí, satisfacer al resto sí, y olvidarnos nosotros, ponernos en último lugar a tal cual. nosotros cuando en realidad tenemos que ser nosotros, nosotros, nosotros y nosotros. En mi caso, hoy ya caminando, valga la redundancia, en el camino de la fe, agradar a Dios no. Dios a través de su palabra nos marca un parámetro de las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y agradar a Dios significa tratar de caminar en lo que está bien. ¿Y por qué te digo tratar? Eh, Porque al ser humano, la carne es débil, como decimos, y nosotros los seres humanos estamos permanentemente eh, en, en- en la línea límite de esto, ¿no? De satisfacer la carne, de satisfacer el yo, de satisfacer el ego, de llenar a través de la soberbia y a través del orgullo lo vacío que hay en nuestros corazones. Dios nos manda a limpiar primeramente nuestros corazones, dejar de lado el orgullo, dejar de lado la soberbia, dejar de lado el enojo, la mentira, la ira, la altivez, dejar de lado el pecado oculto que habita en nosotros, porque por ahí para el resto somos excelentes personas, pero como me pasaba a mí, cerraba la puerta de mi casa y para adentro era un infierno. Claro. Yo afuera era buen profesional, me iba bien en la radio, etcétera, etcétera, pero de la puerta para adentro era un infierno. ¿Cómo era la convivencia con tu familia? Era discusión, discusión, discusión. Yo me levantaba enojado, mufando Con tu esposa. con mi esposa. Mufaba porque no me gustaba esa luz, mufaba, me quejaba, me vivía quejando. Yo tuve una niñez así, yo soy hijo de padre alcohólico, un padre que nunca estuvo, un padre que nunca nos dio un abrazo, y mi mamá hacía de mamá y papá. Y mi mamá era una persona que desde que se levantaba hasta que se acostaba se quejaba. Porque tu papá tal cosa, porque vas a ser igual que tu papá. Bueno, iba decretando también, ¿no? Porque las palabras... También Claro, importante era de que vos ibas a ser igual que tu papá. sí, y terminé siendo igual que mi papá, hoy ya está en el cielo. Terminé siendo. No hay un manual como ser buen padre. Uno es. Ahora bien, yo eso estaba repitiendo. Cuando nace Martina, hoy tiene 10 años, eh, Martina era bebé, Perla confiando en mí. Te decía, nosotros fuimos manipuladores y yo había momentos en donde eh, Martina me golpeaba la puerta del baño preguntándome, papá, ¿estás bien? Cuando yo estaba totalmente drogado y no me podía mover. Entonces, hoy uno mira eso y yo estaba repitiendo lo mismo. Yo el único recuerdo de la infancia que tengo es a mi papá borracho y a mi mamá llorando, porque papá venía borracho. Yo no sabía. La Biblia dice en un capítulo del libro de Efesios que nosotros como padres debemos criar con amor y disciplina de Dios a nuestros hijos y no provocar ira, no provocar enojo. Yo lo que mamé de chiquito, de niño, fue enojo. Claro. Y de grande, ¿qué estaba dando a mi hija, a Martina? Enojo. Porque ella veía como tu esposa... Exactamente, era discusión, discusión.
violencia psicológica, violencia económica, discusión, sufrimiento. Claro. Entonces, y hoy Martina tiene 10 años y yo cuento siempre esto, y estoy recomponiendo eso, mi relación con ella, porque los primeros años de su vida yo no estuve, Claro. no la abracé tanto, no la besé tanto como tenía que besarla, a Renato sí, y ellos son mis bebés. Entonces, hoy uno, trabajando esa relación, hoy con mi hija, que cuesta, porque si bien yo le cambié los pañales, a Martina fue la que más le cambié los pañales, pero no la abracé tanto y no la besé tanto como debía al resto, Claro. ¿no? Por las sustancias, por la droga mata, la droga destruye, la droga hace mierda a las familias, la droga no es placentero un segundo, pero terminamos mal, terminamos presos, terminamos en un psiquiátrico, terminamos muertos. No hay otras salidas y destruye hogares, destruye familias. ¿Vos hiciste distintas terapias para tratar de salir? Yo hice todos los tratamientos habidos y por haber que te puedas hacer. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Hice, bueno, psicoanálisis, biodecodificación, constelación, neuroestimulación, me interné en un lugar a puertas cerradas. Ajá. Eh, ¿Cuánto tiempo? Estuve cuando yo tuve el segundo accidente grande, que fue en el año 2009. Yo me interno, Ajá. yo tuve un accidente, me caigo, caemos con un helicóptero Ajá. y ahí yo me interno. Ajá. Ahí le pido la ayuda a mamá, mamá siempre está, mamá siempre está, mamá siempre está. Qué fuerte. Y le digo, mami, no doy más, no doy más. Me interné, ayúdame. Qué loco igual eso de que pediste ayuda, que es lo más difícil para una persona con problemas. Pero pedí ayuda, Coti, para escapar de la realidad que estaba viviendo. Seguramente en ese momento estabas apretado, no tenías un mango. Yo no tenía un peso, debía a todo el mundo, me estaban buscando. Sí. O sea, Entonces era la salida más fácil. La salida más fácil. No era quizás verdaderamente un arrepentimiento y un darte cuenta de que necesitabas y de que tenías una enfermedad. Porque mi abstinencia no pasó por la necesidad de consumir. Claro. La abstinencia que yo tenía la manifestaba en el cuerpo, con fiebre. No era la necesidad de consumo. Yo podía estar una semana, un mes, 2 meses sin consumir y no me llamaba la atención. Pero sí estaba con dolores de cabeza, fiebre. Esa era la abstinencia, sí se manifestaba la abstinencia en mí. No sabías. Entonces, ¿qué hago? Pido ayuda y le digo, mami, intername. Me interna en un lugar a puertas cerradas en Buenos Aires. Y estuve ahí. De ahí manipulo la situación. Salgo. Le decís que ya estaba. No, porque... ¿Te sentías? No, porque en ese lugar el terapeuta iba evaluando. Y yo manipulé una situación, por eso te decía, las 3 características del mentirosos, manipuladores y víctimas. Yo manipulo una situación en donde me autoflagelo para que me saquen de ahí. Me llevan al hospital, me sacan de ahí. ¿A quién llamo? A mamá. Claro. Llévame a otro lado. Claro. Me internan en un psiquiátrico. Yo te decía que los 3 caminos del adicto es la cárcel, la muerte y el psiquiátrico. Empezamos por el psiquiátrico. Me llevan, me internan en un psiquiátrico. En un psiquiátrico estuve internado, dopado, engordé no sé cuántos kilos, salgo y voy a una comunidad terapéutica, un CTU, Comunidad Terapéutica Urbana. Estuve un año en ese lugar, llegué a hacer disciplina de la casa, llegué a manejar la casa. Ay, porque vos tenés el poder de líder. Pero siempre manipulando. Sí. Y vos sabés que ahí la manipulación te lleva a hacer cosas inimaginables. Si uno se pone a contar... Aparte, el convencimiento con el que hablan las personas que manipulan. Sí, totalmente. Yo ahí transgredo con una profesional y como la mentira tiene patas cortas,
sale a la luz esa transgresión, yo blanqueo la situación y me dan una situación de aprendizaje en donde tenía que cepillar piso, secar baños, cocinar para 100, limpiar los platos. Así estuve 3 meses, me levantan esa situación de aprendizaje, vuelvo a la comunidad terapéutica urbana y aquí llamo a mamá. Mamá, ya no quiero estar más acá. Cuando vuelvo a Formosa, a mí se me abren, yo vuelvo, ya habían pasado del 2009 al 11, yo sin consumir y pensaba que ya estaba. Yo venía para querer arreglar a mi familia, para querer sanar a mi papá, para solucionar el problema de mi hermano, mi mamá, solucionar la vida a todos. Pero no había solucionado la mía nada, porque había manipulado todo el tratamiento. Claro. El primer que fue a puertas cerradas, el psiquiátrico que vivía dopado y en la comunidad terapéutica urbana en donde transgreo. En todos los lugares hice mal. Ajá. Una vez me dice un operador, en la pared de uno de los lugares donde estuve hay un pizarrón en donde una falta, no sé, estar así es una actitud fuera de lugar. Ajá. Y yo no tenía ninguna marca. No sé, Coti tiene 10 marcas. Actitud fuera de lugar, comentario fuera de lugar, cosas así. Ajá. Gesto fuera de lugar. Me llama el operador y me dice, mira, Elio, vos estás hace un mes acá y no tenés un error. Los tratamientos perfectos no existen. Tarde o temprano vas a caer. Es mejor que caigas acá, porque caes en la calle y la calle no perdona. Amigos queridos, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para llegar a más y más personas. Gracias por estar ahí siempre. Y en el fondo uno es soberbio y sí, tenés razón. Salí de ese lugar sin ninguna situación de aprendizaje, pero cuando salí a la calle me comió. Empecé a recaer en actitudes, me fue bien laboralmente porque se me abrieron puertas, trabajamos juntos en ese tiempo. En el 2014. Bueno, sí, claro. 2014. Sí, porque 2011 yo vuelvo. Hacíamos radio juntos. Exactamente, porque el despertador. El despertador. Sí, porque yo vuelvo en el 2011 y en el 2012 se me abrieron grandes puertas laborales y me fue bien. Entonces dije de vuelta, yo soy un genio. Claro. Me fue bien, estoy ganando mucho dinero. Y empecé a recaer en actitudes. Empecé a mentir, la conozco a Perla, nos juntamos, nos casamos, nos fuimos a vivir juntos, empecé a mentir. Una mentira, empecé a darme permisos. Un permiso llevó a otro, empecé a hablar con personas que no tenía que hablar, empecé a frecuentar lugares en donde no tenía que frecuentar y cuando me di cuenta ya estaba consumiendo de vuelta. ¿Cuán importante consideras el entorno que te rodea? Júntate con sabios y sabio serás, júntate con necios y necio serás. El entorno es fundamental. Mi mamá me decía, no te juntes con ese porque... Ahí es la típica que nos decían nuestros padres y nosotros no queríamos hacerle caso. No era malo el amigo ese que teníamos, pero lo que hacía no estaba bien. Claro. No estaba bien. Entonces, con esa gente que mi mamá me decía, no te juntes porque tal cosa, yo empecé a fumar, aprendí a fumar, porque el cigarrillo yo probé a los 10 años, pero a los 12 años yo aprendí a fumar. Con esa gente que mi mamá me decía, no te juntes. Claro. Ninguno de nosotros, hay una frase, es tan bueno como todos nosotros juntos. Es una frase que se usa mucho en los centros de rehabilitación. Todos somos buenos. El adicto es una persona, el adicto no nace diciendo, bueno, a partir de ahora voy a consumir. No, es una consecuencia. Pero cuando llega a una cierta edad, si se quiere, incluso a un cierto nivel intelectual, de preparación y demás, hay cosas guardadas en el corazón que quizás no la trabajamos y vamos a la más fácil. Vamos a la más fácil. Pensamos que porque tenemos un buen pasar económico, un buen pasar laboral, un estatus social bueno, un apellido, lo que fuese,
estuve internado con personas de apellidos que vos no te das una idea, Coti, que estaban ahí. Pero si no trabajamos lo que tenemos acá, Claro. es imposible. Es imposible. Sí o sí tenemos que sacar lo oculto que tenemos en el corazón para, bueno, poder tomar decisiones acertadas. Porque no es que son decisiones buenas o malas, son decisiones equivocadas. Porque si vos sabes que va a ser malo y no la vas a hacer, Claro. es algo equivocado. Y en ese momento que vos decías, bueno, me casé con mi esposa y demás, y bueno, ahí volviste a recaer. ¿Cómo, o sea, cómo fue esa recaída? ¿Vino en una fiesta? ¿Te No. quiso convidar un amigo? No, ¿Lo buscaste vos? yo militaba en una agrupación política, estaba a cargo de la comunicación de la región y me ofrecen. Uno, a ver, el que estuvo en eso, conoce el léxico, sabe quién está, te das cuenta y en vez de alejarte de eso, ¿qué hice yo? Generé más relación. Claro. Generé más relación. Y cuando me di cuenta, me tiraron una bolsita en la mesa y Ya. estamos, y bueno, y ahí, ¿Y de ahí cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo había pasado que no estabas consumiendo? de ahí pasó 2011, 12, 13, 14. O sea que 3 años ponele que no, Sí. que no consumiste y después después de 3 años Después de 3 recaíste. años, porque, como te decía, recaí en actitudes, era mentiroso, Claro. ocultaba Claro. y Y bueno, y cuando esta me... situación todas esas que vos situaciones, decís. cuando me di cuenta estaba peor de la primera vez. Ahí empecé a tomar los fines de semana, porque recuerdo que viajábamos mucho en ese tiempo y la persona por ahí que me traía a mí, no, venía de vez en cuando, hasta que, bueno, empecé a generar relaciones con otras personas que vendían, Ujú. que iban a mi casa, me Claro. traían, y cuando me di cuenta estaba tomando todos los días, Claro. todos los días, todos los días. Yo en el trabajo que tenía como corresponsal, como te digo, no tenía jefe, Claro. eh, Propio jefe. era mi propio jefe. La radio que yo estaba a la mañana dejé, Ujú. seguía haciendo la comunicación política, pero desde otro lado, desde atrás, ya no cumplía horarios, entonces Eso te permitía me seguir permitía estar consumiendo. todos los días consumiendo. Claro. Hasta que Perla se da cuenta, Perla, yo ocultaba, ella descubrió un par de situaciones, comentarios, porque me decía, Elio, ¿qué es esa? Ujú. Claro, yo le decía, che, ¿llegó esa? Claro. ¿No? Ujú. ¿Qué es esa? ¿Por qué estás hablando con fulano? No, me tenía, y ahí la mentira, no, me tiene que traer, no Tal sé, cosa, tal cualquier cosa. Y ella empezó a dudar. Claro. Ella también una persona, Perla, trabaja las 24 todo el día, y por ahí llegamos a casa y era compartir, cenar y descansar, ¿no? Claro. Por ahí cuando los fines de semana salir por ahí a compartir, no tenía tiempo porque tampoco una relación es esa, controlar lo que está haciendo el otro, no, Garrón. ¿me entiendes? Entonces, Te entiendo. y ella se puso en ese lugar, se puso en ese lugar En ese rol de madre. Sí. Desconfió. Y cuando se pierde la confianza en una relación, cuando se rompe, es difícil. Es muy difícil muy reconstruirla. difícil, es muy difícil. Es difícil. Yo siempre digo que si Perla no tenía a Dios en su vida, yo no iba a estar, hoy no iba a estar ¿Cómo vivo. aguantó tanto tiempo? Porque tenía a Dios. Porque tiene a Dios. Porque es una mujer de fe. Eh, el otro día hablábamos y yo te decía, la fe de mi esposa a mí me salvó cuando ella se entera todo lo que yo venía haciendo. Ujú. Yo le confieso y me dice, bueno, Elio, ella es chiquita, conoció la palabra, después se apartó. Bueno, Elio, yo voy a reafirmar mis pasos en el camino de Dios, voy a volver a la iglesia, me voy a reconciliar con Dios. Hizo eso. Ujú. Y me invita a mí. Y como yo era una persona que siempre trataba de agradar a todo el mundo, quedar bien con todo el mundo, yo si tenía que sacarle el pan a mi hija para darle a otro,
Esa clase de persona era. ¿Eras capaz de hacerlo? No le sacaba el pan de la boca, pero el pan que era de ella, que era mi sueldo, lo gastaba en drogas. Claro, Entonces sí, le claro, sacaba el pan, le claro. sacaba el pan de la boca. Em, y ella se acerca nuevamente al Señor, me dice, bueno, Elio, vamos, yo voy para agradarle a ella, para complacerle, para que se tranquilice. Claro. Porque en el fondo yo estaba enamorado de ella, pero no la quería perder. Ya Martina estaba, era bebé, y me bautizo. Pero yo me bautizo y el día antes de bautizarme al cristianismo, yo me drogué toda la noche. Ujú. Me dice Perla, nosotros los creyentes tenemos dos herramientas, dos armas espirituales muy fuertes, que es el ayuno y la oración. Y me dice, Perla, Helio, ¿por qué no entras un día de ayuno antes de bautizarte? Así consagras tu cuerpo. La Biblia dice que nosotros, el cuerpo, es el templo del Espíritu. Sí. Entonces, dale vida, dale mi amor. Sí, seguía yo una persona enferma. Ajá. Antes de eso, ya me traen toda la droga, me encierro en una de las piezas y me drogué todo el día anterior. Al otro día me voy drogadísimo Hecho a pelota. bautizarme. Me iba a la iglesia con 2 o 3 gramos de cocaína, pasaba aleluya, gloria a Dios, y volví a casa. Y recuerdo siempre que el pastor nos decía en el altar, bueno, si no puede venir el esposo, que venga la esposa, pero venga a recibir la bendición. Y por ahí Perla venía, no sé, demostrar propiedades, algo, y venía cansada y me decía, Elio, andá vos. Claro, Yo contento, salía claro, solo y en la esquina me estaban esperando. Entonces yo me iba claro. al culto con 2 o 3 gramos, volvía Ujú. y ¿qué tal estuvo el culto? Hermoso, Perla, no te das una idea cómo habló el Señor, descendió su gloria, bla, 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 bla. Se dormía Perla y arrancaba yo. Al otro día, cuando ella se levantaba, veía mis ojos podridos Claro, y empezaba el infierno de vuelta. claro. La pelea. La pelea, te vas, no sé qué vas a hacer. Claro. Hasta pasó, Martina ella tiene 10, sí, ya hace más que estoy limpio. 2 años, 3 años tenía, Ujú, Renato estaba en camino ujú. y, bueno, en una situación salimos una mañana, salimos a hacer trámites y en ese tiempo teníamos la zapatería, bueno, no me recuerdo qué otro local, y me dice, anda a buscarle a Hernán, así Hernán aprovecha, hace tal cosa. Y Perla se queda acá en el centro. Me voy yo a buscarle a Hernán, una persona que trabajaba con nosotros, y le digo, Hernán, anda nomás. Y me quedé solo. Cuando me estaba yendo a buscarle a Hernán, ya le avisé, tirame en casa, a mí me tiraban, déjame 3G, 5G, 4G. Cuando eso fue a las 11 de la mañana, a la 1 vuelve Perla, 1:30, yo estaba totalmente drogado, no podía hablar de tan duro que estaba. Claro. Yo llegué al extremo, Coti, de alucinar y de comer la sustancia Wow. porque no podía moverme y pensaba que tenía alguien atrás. A ese nivel de locura me llevó la droga. Yo cuando intento suicidarme, yo vi a alguien, una figura negra que me estaba corriendo. Yo subo al segundo piso de casa. En la habitación que teníamos nosotros, la ventana era de blindex. Yo me tiro, no se rompe, miro para atrás, estaba esa figura. Abro el blindex, voy para atrás y me tiro. Me caigo de costado, ahí es donde me fracturo la columna y la cadera. Si yo me caía de cabeza, no contaba, hoy no estaba acá. Dios fue tan misericordioso que, bueno, yo te contaba los accidentes anteriores que había tenido, volcar en Misiones en un unimog, caer de un cerro, caer con un helicóptero, este intento de suicidio, varias sobredosis, mi brazo me flagelaba, me autoflagelaba, y viví. Y ahí estuve 3 años postrado. 3 años postrado. Parece que fue ayer, pero todo muy rápido. Es un montón. Sí, estuve 3 años porque se me desprende la rótula con la
columna con la cadera se desprende, yo tuve necrosis de cadera, las arterias se reventaron, no drenaban más sangre, entonces el hueso, los huesos no servían más. Yo tuve 3 años desprendido y 3 años estuve así. Y aún ¿Eso seguía. fue en pandemia? Antes de la Antes de la pandemia. pandemia, antes Antes de de la la pandemia, pandemia. sí, antes de la pandemia. Sí, Qué loco lo que me decís de alucinar sí, personas o sí. figuras. Eso Yo, pasa cuando consumís mucho ya. cuando consumís mucho, eso es un efecto de la sobredosis también. Es un efecto. Yo en mi casa me escondía Ajá. porque pensaba que venían a buscarme. Perla presenciaba esa situación. Me decía, Elio, deja de hinchar. Yo me pongo en el lugar de hoy, de ella, y ella con total calma, Elio, quédate tranquilo, no hay nadie. Pero vivir esa situación en donde ves que tu esposo o mamá, ves que tu hijo está haciendo eso, Claro. no pasa nada, qué triste, qué angustiante. Todo el oro del mundo no va a alcanzar para hacerle un monumento a mi esposa. Hoy yo estoy vivo por ella. Si fuese otra mujer, hace rato me metí una patada. Totalmente. Yo estar acá, ser lo que soy hoy, se lo agradezco a ella. La fe de mi esposa Increíble. me salvó. Increíble. La fe de mi esposa me salvó. ¿Cómo aguantó tanto? Y tenía a Dios. Si no tenés a Dios en tu vida, Dios mío. es imposible. Hoy uno que está, en mi caso, procurando, porque procuramos, como yo te decía, la carne es débil, se O sea, presenta. ¿vos crees que por más que estés limpio hace 2, 3 años, es un día a día que te va a acompañar siempre? ¿O No, yo no, hoy no tengo la necesidad de buscar. Ojo, he buscado, después de que yo tuve ese momento, que encuentro con Dios, que he buscado. Hoy no tengo esa necesidad, pero sí es un trabajo diario el corazón. El problema del ser humano está en el corazón. sentís que el consumo podría tener que ver con el vacío espiritual? Sí, totalmente, totalmente. Dios llena lo que la droga no llena. Yo hoy duermo en paz. Ujú. Hoy quizás no tengo el dinero que tenía antes, hoy quizás no tengo, no sé, ¿por qué? Las luces Las que tenías luces, antes las luces, alrededor, claro, que eran todas ficticias. eran todas ficticias. ¿Y por qué hablo esto de lo material? Porque nosotros los seres humanos damos más valor a lo material que a lo personal, que a lo Sí, es verdad. interno. Nosotros le damos más valor a lo material. Entonces, ¿por qué digo esto? Hoy quizás no tengo lo material que tenía antes. En esa casa donde yo intenté suicidarme, nosotros la vendimos. Hoy estamos en una casa mucho más chiquitita. Somos felices. Ujú. Somos Te acostás felices. tranquilo. Me acuesto en paz con mis bebés. Ujú. Los abrazo. Yo antes no dormía con ellos. Si te quedaste con ganas de ver más y de escuchar más acerca de este tremendo testimonio sobre consumo problemático de sustancias, no te pierdas el próximo capítulo de Chimichurri porque vamos a continuar hablando y profundizando acerca de este tema con Elio Alvarenga.